noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Estamos compartiendo Unidad Federal, como siempre, acompañados por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Tenemos muchos temas para abordar el día de hoy, pero título de introducción, como editorial, el impuesto a la renta inesperada. Escenario que busca el gobierno de tener una recaudación de 200.000 millones de pesos para, de alguna manera, poder morigerar esta dispersión que se está dando, la suba de precios, la inflación, mayor pobreza y mayor asistencia. Impuesto a la renta inesperada que se ve muy difícil su aplicación por parte de la Cámara de Diputados. Pareciera que en senadores puede haber quórum y acuerdo, pero en diputados va a ser un desafío muy, pero muy alto. ¿Qué es lo que dicen los tributaristas? También depende de cómo esté escrito la letra chica. Si va a ser un impuesto que tiene un carácter genérico, donde lo recauda el Estado y no dice el destino específico de esa reserva, y ya es probable que ni siquiera entre en la Cámara de Diputados. Si el impuesto a la renta inesperada se especifica que con los fondos obtenidos se aplicará a paliar la pobreza, que sea específico, a una reserva o para aumentar los planes alimentarios, etcétera, puede ser que entre en la Cámara de Diputados. El punto número 2 está vinculado con las tarifas y con la segmentación. Bueno, el gobierno fue cambiando. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenés que saber? Y me refiero a todos aquellos que están en el AMBA. No aplica para los que nos siguen en todo el país. Cada una de las provincias tiene independencia en cuanto a la fijación de tarifas de luz y de gas. Pero ¿qué es lo que ocurre en el área del AMBA? Están subsidiadas. Y como están subsidiadas, se busca al 10% de la población quitarle el subsidio. Hubo discusiones dentro del gobierno nacional. En definitiva, más allá de los datos estadísticos que tenga el gobierno, a través de una página publicada en argentina.gov.ar, tenés que colocar los datos que cumplís con los requisitos para tener el subsidio, ¿sí? Quiere decir que todos aquellos que quieran el subsidio deben inscribirse. También salió un registro especial para los inquilinos, porque el inquilino puede decir, el propietario de esta casa tiene un nivel de ingresos muy alto, pero yo no lo tengo. Bueno, nivel de ingresos, tener vehículos que tengan una antigüedad mayor de 5 años, tener más de 3 propiedades, hay una serie de características, ingresos mensuales superior a 330.000, dicen que 330.000 y 350.000 pesos, todos ellos sí pagarán, o sea, se le quitará el subsidio y pasarán a tarifa plena. Los que tienen la tarifa social mantienen la tarifa social con un pequeño incremento. Bueno, ahora sí, otro de los temas que tenemos que plantear, el escenario que se esté dando a nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica vimos el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, triunfo del progresismo. Entonces le sumamos lo que pasó en Bolivia después del golpe intentado por Jeanine Áñez, que ganó el progresismo. Lo que pasó en Perú, que ganó Castillo, ganó el progresismo. Lo que pasó en Chile, que ganó el progresismo, para no decir centro-izquierda, centro-derecha, centro-izquierda. Y lo que pasó en Colombia con el triunfo de Gustavo Petro. También tenemos un llamado a la reflexión sobre los medios de comunicación. No nos olvidemos que el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el triunfo anterior me refiero, mucha gente cantaba Facebook, ¿sí? La campaña que hizo en Facebook Jair Bolsonaro. Cuando digo de Colombia Gustavo Petro, no es por Gustavo Petro, un cuadro político de carrera que perdió 3 elecciones presidenciales, sino su rival Hernández, que era muy poco conocido y solamente era conocido como el abuelito del TikTok. Señores, el abuelito del TikTok tuvo 10.400.000 votos. Lo que decimos en la política, o a través del análisis político, que va a tener un ciclo de vida donde va a salir de los medios de comunicación. Hernández no quiso ni siquiera debatir con Gustavo Petro, por eso digo Gustavo Petro, un cuadro político. Pero sin embargo, la primera reflexión es el uso de los medios de comunicación.
uso de los medios de comunicación que está atado específicamente a las alternativas de la comunicación. El caso de Facebook, el caso de TikTok. Otro de los temas está relacionado con lo que está ocurriendo en el día a día. En el día a día ustedes en las noticias ven, sube el dólar, baja el dólar, sube el dólar, baja el dólar, con una tendencia al alza. Primer dato, el dólar estuvo por debajo de la inflación. El segundo dato que se dio está relacionado con que el gobierno nacional busca financiar el déficit a través de la toma de deuda en pesos. La toma de deuda en pesos, ¿qué significa? Donde el Banco Central le presta al Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional coloca títulos. Esos títulos de deuda que coloca lo hace, por ejemplo, a través de los bonos SER o a través de mecanismos de actualización con cláusula de ajuste atado a la inflación. Estas cláusulas de ajuste atadas a la inflación ha generado de alguna manera desinterés en las últimas 2 semanas. ¿Y qué es lo que pasa? El ministro de Economía, Martín Guzmán, se está financiando de 2 maneras. Por un lado, a través de la emisión monetaria, que para el sector ortodoxo de la economía dice es inflacionario, el sector heterodoxo decía que no es inflacionario, ahora dice, y si seguimos emitiendo, termina siendo inflacionario. Y por otro lado, a través de la emisión de deuda en pesos. Compromiso que debe cumplir tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el dólar sube y baja. El Fondo Monetario le pidió que el gobierno nacional compre una cantidad de dólares para ir acumulando reservas dentro del marco del acuerdo que hubo con el organismo internacional. Bueno, todo esto se está haciendo muy cuesta arriba por parte del ministro de Economía. Pero estamos viendo que hay una serie de intervenciones en el día de ayer y también en el día de hoy. Se reunió con el ministro de Economía, con importantes empresarios para los vencimientos que tienen la próxima semana. Va a tener vencimientos por 600.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Si la gente o los fondos comunes de inversión no renuevan en pesos con una tasa de interés interesante, se vuelcan al dólar. Y si se vuelcan al dólar, hay más demanda de dólares. Si hay más demanda de dólares, sube el precio del dólar y el gobierno tiene poca oferta para poder intervenir y hacer bajar el dólar. Otro de los temas que está vinculado a la gestión del presidente Alberto Fernández es el tema, las disputas que tiene con el sector agropecuario. Un sector agropecuario que en un contexto internacional donde se da una situación favorable por la suba de los commodities. Recordemos que en nuestro país hubo inundaciones, en algunos casos incendio, en otros casos, o sea que no todo es color de rosas dentro del sector agropecuario, pero sin embargo están favorecidos por los precios internacionales de los commodities. Y esto viene atado a la pérdida de valor que tiene el dólar y por eso Estados Unidos sube la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el dólar tiene inflación y cuando tiene inflación pierde poder adquisitivo. Por eso se busca en Estados Unidos con la suba tasa de interés que la gente se vuelque a colocarlo y esto va a generar más enfriamiento dentro de la economía y puede atraer a todos los países de Latinoamérica. Pero hablamos de la suba y baja del dólar y con el tema del sector agropecuario que se vio beneficiado con el tema de los commodities, los valores, la soja que tiene precios récord en cuanto a la historia del precio de la soja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como todo esto se traslada al consumo interno, ese es el tema con el cual ni gobierno ni el sector agropecuario se ponen de acuerdo. El ejemplo que dan, por ejemplo, algunos economistas es, señores, en Finlandia el salmón está a un precio diferencial que el precio internacional del salmón porque es un país productor. De pronto en Arabia Saudita el petróleo está en un precio diferencial que el mercado internacional que es un país productor. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué la República Argentina, siendo productor de determinados bienes, ejemplo, el trigo, no podemos tener un mercado desdoblado? Un precio para el consumo interno y un precio para el mercado internacional. Se quiso hacer a través del fideicomiso. A tal punto llegó que judicializaron
tanto a Roberto Feletti, se le iniciaron una demanda a Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, y a Molinos Cañuelas, que accedió a este fideicomiso. ¿Para qué? Para que haya un fondo compensador y para que el trigo tenga un precio menor dentro del mercado local. Por eso, esto bien atado, y cierro con este tema, así ya presento a los invitados, esto viene concatenado ¿a qué tema? Vicentín. Más allá de lo que se generó cuando el gobierno propuso en plena pandemia la estatización de Vicentín. Vicentín tiene dos causas, el concurso preventivo y las causas penales. Las causas penales avanzan a un ritmo muy vertiginoso, donde ya aparecen condenados distintas autoridades de Vicentín. Se han desprendido de las empresas más importantes, por ejemplo, Renova, el grupo Renova que lo compró un grupo internacional, pero en definitiva Vicentín tiene una deuda por 1.300 millones de dólares, de los cuales el principal acreedor o el acreedor privilegiado de esa deuda, ¿quién es? Es el Estado Nacional, es el Banco Nación y algo del Banco Provincia, y creo también que se incorpora dentro del sistema bancario de los nacionales, bancos obviamente privados, creo que algo del Banco Ciudad, pero Banco Nación es el acreedor privilegiado dentro de la deuda que tiene Vicentín. Le debe también al Banco de Holanda, le debe a muchos organismos internacionales, le debe a los pequeños y medianos productores. Bueno, a partir de esta situación de Vicentín, el concurso y demás, Vicentín era una empresa que tenía un volumen a través de movimientos de cereales a través de los puertos que manejaba, un volumen muy significativo. Entonces el presidente de la Nación sugiere, lo instala en los medios, propone, lo dice on the record, no off the record, que tiene que haber un mercado regulador o sea, que haya precios testigos para los granos. Bueno, esto fue fuertemente criticado por todas las autoridades, ya sea de confederaciones rurales argentinas y todos los organismos que agrupan a entidades del agro. Esto sería una breve introducción del contexto nacional y del contexto internacional. Y ahora sí, les voy a comentar quiénes tenemos como invitados en el programa del día de hoy. A Sergio Chousa, vamos a profundizar estos temas. También va a venir un vocero de CAME, porque la Cámara Argentina de la Mediana Empresa tuvo datos estadísticos con respecto al turismo importantes, significativos. Obviamente que un porcentaje de la población ha podido tomarse vacaciones en este fin de semana extra large, del día 17 al día 20, pero sin embargo, hubo recuperación de la actividad turística. También va a estar con nosotros el periodista Gerardo Yomal, que vamos a hablar de toda la actualidad política, estos temas que venimos planteando, y Pablo Romá, analista político de Circuitos Consultora. Ahora sí, comenzamos en instantes, Unidad Federal. Bueno, señores, comenzamos el programa del día de hoy y ya le estoy presentando a Salvador Femenía, que es vocero de CAME. Muchas gracias por venir al programa, muy buenas noches. Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, y acá del otro lado del estudio, ustedes lo conocen, un analista político, tiene los últimos datos. Pablo Romá, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿saben qué? Yo les voy a proponer lo siguiente, porque uno también tiene que brindar toda la información. La labor periodística es tratar, dentro de lo subjetivo que somos, dar datos que apuntan a la objetividad. Y cuando digo datos que apuntan a la objetividad, un fin de semana del día 17 al día 20, XL, lo llaman algunos, un fin de semana largo, estuvo el Día del Padre por medio y demás. ¿Y quién más que el vocero de CAME para que nos cuente, bueno, qué pasó con las ventas en este fin de semana? Y también, ¿qué pasó con el turismo este fin de semana? Bueno, en primer lugar, de acuerdo al orden de tus preguntas, las ventas del Día del Padre tuvieron un incremento modesto respecto del año pasado, 1,4. Obviamente atentó con esto el nivel de precios y el tema de la inflación que está pegando en el nivel de consumo, ¿no? ¿Está afectando el consumo? Y nosotros tenemos estadísticas propias del sector PYME. Veníamos viendo incrementos anuales desde enero a abril, y en mayo vimos una caída respecto del año pasado, del mayo del año pasado, del 3,4%,
Y respecto de abril, casi el 9% abajo. A ver, abril contra abril, 9%. No. Mayo contra abril de este año, mensual. Mayo, o sea, intermensual, 8,9% abajo. 9% redondeando. ¿Y abril o mayo? Mayo, 3,4% abajo. Abajo en términos constantes. En moneda constante. En moneda constante. En moneda constante. Bien. Bueno, se nota un poquito el efecto de la persistencia de la inflación. Igualmente fue un dato positivo. Las expectativas estaban moderadas dentro de este contexto y, bueno, 66% de los encuestados manifestaron que lo que se habían propuesto más o menos lo habían vendido. ¿Ah, sí? En ese nivel. Estamos hablando de, por ahora, el Día del Padre. El Día del Padre, que en un punto hay que analizarlo justamente con el fin de semana largo, Sí. porque una parte de los regalos fue el regalo del viaje. Bien, es una pregunta muy buena y más que vos venís de cambio y demás y venís del sector servicios. Porque también se da, yo te puedo decir, sí, como no me fui a comer al restaurante del club y estaba vacío. Pero se iban a comer al restaurante de Mar del Plata los que fueron a Mar del Plata. La pregunta es el efecto sustitutivo, ¿sí? Que se da, por ejemplo, Día del Padre viaje de un fin de semana largo, ¿no? Obviamente que, a ver, cuando hay tanto movimiento de gente, estamos hablando de que se movilizaron 4.400.000 personas. Sí. Y gastaron... 10% de la población, un poquito menos, 9% de la población. Sí, bueno, pero es importante para un fin de semana. Sí. Obviamente que los consumos se trasladan a los lugares de destino turístico. Sí. Pero a su vez, si tomamos como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires también recibe turismo. Claro, internacional. Internacional y nacional también. Sí. La ciudad de Buenos Aires es un destino turístico por el interior Sí, para la gente del interior. del país. O sea que hay una sustitución en la gastronomía que no se consume acá, se consumirá en Córdoba, en Salta, ¿Se da en Río ese Negro. efecto compensación? Sí, obviamente. La gente que va por 4 días tiene el hospedaje, tiene el viaje y tiene los consumos. Y en algunos casos también compra regalos en esos lugares. Y yo te adelanto esta pregunta. El fenómeno por el tipo de cambio que favorece lo que me llevé como novedad, me contaron, porque me fueron a comprar algo por el Día del Padre, la cantidad de brasileros que hay en el sector. Acá no, este programa va dirigido a todo el país, pero de pronto uno ve el flujo del turismo internacional en principales avenidas, calles comerciales y demás, la cantidad de brasileros que hay. ¿Se está notando o todavía no? Se está notando lo que hay una alerta del consumo porque ven que al fin y al cabo en dólares no estamos tan baratos. Epa. A pesar de nuestro nivel de inflación, ven la ropa y la calidad de la ropa y dije, bueno, yo por esta plata me consigo una buena ropa similar en Estados Unidos por la misma cantidad de dólares, ¿cierto? Acá hay algunos precios Estamos del hablando sector textil o calzado, marroquinería, que están un poquito a valor dólar no oficial. Sí, Entonces, al valor dólar blue, sí. Exactamente. Sobre todo porque, a ver, con el problema que hay de dólares para la importación, sí. El que tiene que importar igual y lo importa como puede. Entonces, la referencia es el dólar blue o el dólar MEP o el dólar contado con liqui, que es otra cotización. Entonces, los precios también se referencian en la medida que se puedan trasladar esos precios. Bueno, después lo seguimos. Te dejo el interrogante ahora. Un sector como el sector textil, que está el programa Proteger y demás. Y cuando uno mira los datos del INDEC, la inflación interanual, creo que le dio calzado y vestido, le dio casi un 80% interanual. Después te lo dejamos para después, ¿no? Y también un tema muy importante, lo dejamos también para después, una reunión que tuvieron la presencia del flamante ministro de la Producción, ¿sí? Bueno, Pablo Romá, querido Pablo, ahora sí, pasamos a esta parte del estudio y le vamos a pedir acá al señor director, porque tenemos estadísticas sacadas recién, salidas del horno, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, que está vinculado con la situación actual, las políticas económicas, la credibilidad del gobierno, la dirección en que va el gobierno. Si podemos ir a la primera, a ver si lo estamos viendo acá en pantalla muy bien. A ver, yo me voy a ubicar de este lado, ¿sí? Acá dice, ¿usted considera que la situación actual del país es...? Y Pablo Román, voy acá, si me tomo acá la cámara 2, miren, muy mala. Miro el gráfico de bastones más el 45,2%. Mala, un 20,5%. Estamos hablando de una sumatoria del 65, casi 66. Te dejo a vos tanto pesimismo hoy en la gente.
Sí, un poco, bueno, como vos dijiste, casi todos los meses venimos y presentamos los trabajos que hacemos y lo que marca es que hay una tendencia general en la cual la situación del país se evalúa como negativa. Nosotros incorporamos otras preguntas en el estudio como para tratar de ver en cuál es el fundamento de alguna manera de esta situación más ¿Podemos decir que pesimista. esto, en vez de la temperatura, es la sensación térmica? ¿Podemos decirlo? Sí. Estoy cambiando el eje a un sociólogo, a ver que me disculpen la sociología y los doctores en sociología, pero traté de darle como en vez del termómetro, la sensación que la gente dice o no. Sí, la situación del país se viene percibiendo con una valoración negativa ya hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno ve sobre los principales problemas, bueno, aparece la inflación, como recién Bien, ahora vamos a la siguiente placa, porque está acá todo estudiado y relacionado. ¿Cuál es el principal problema en la actualidad? Fíjense a simple vista, los gráficos, ¿no? Miro el gráfico de bastones, y el más grande, si lo tomamos acá, da el 33% el aumento de precios. Y después pasa a estar en segundo lugar la corrupción. Bueno, sí, lo que decimos siempre al respecto es un posicionamiento bastante ideológico. Quienes opinan que el principal problema es la corrupción, en su mayoría son aquellos que se sienten más cercanos a Juntos por el Cambio, a la oposición política al gobierno. Y el resto, bueno, plantea esto, ¿no? El problema de la inflación como problema prioritario, la inseguridad y después, bueno, otros problemas que no se perciben con tal énfasis, porque, Sí. por ejemplo, el desempleo o los salarios no tienen un 7,4%. un peso tan importante. El problema, me parece que, como charlaban recién, es el problema de la inflación que genera, bueno, lo que decimos siempre, además de la desorganización económica, la desorganización de la vida, la imposibilidad de planificar, la ruptura con las expectativas, digamos, ¿no? Y un poco en ese sentido también cuando venía la situación del país, las expectativas económicas individuales en los próximos meses también son negativas, digamos, no tienen un componente positivo. Pasamos a la próxima placa porque Bueno, vos lo vas a relacionar casualmente con las expectativas. La tenemos ahí, yo me corro acá a un costado. A ver, ¿usted considera que la situación económica en los próximos meses puede ser, me imagino, mejor, peor y demás? Vamos, yo siempre voy a los gráficos. A ver si me pueden ponchar acá con la 2. 27,6 dice empeorar. Es delicado. Y empeorar mucho, un 27% más, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando un 54,6% que hablan que la tendencia es negativa. Sí, por eso yo creo que en ese sentido la inflación es un aspecto muy importante para tener en cuenta este nivel de expectativas económicas. ¿Por qué no los salarios? Bueno, porque hay movimiento, hay discusión paritaria, hay aumento, hay bonos, digo, pero eso se va vía inflación, digamos, Sí. ¿no? Vía aumento de precios. Entonces, y un poco lo que decían ustedes, esos 4 millones de personas que se movilizaron. Bueno, nosotros tenemos que hay casi un 20%, la muestra es de la provincia de Buenos Aires, que tiene expectativas positivas, digamos, ¿no? Porque ahí hay casi un 6,5 y un 14,5. Bueno, pero dice mantenerse igual 17,8. Yo no sé cuando te responde mantenerse igual, ¿qué significa? Bueno, ¿no? Si están mal o están bien. Y mejorar mucho, un 6,4. Obviamente hay sectores que se han recuperado y mucho. ¿no? Y mucho, sí. Entonces creo que eso es un factor y después nosotros hicimos una pregunta más en el plano subjetivo. Hagamos lo siguiente, vamos a un corte y después Bueno. vamos a las próximas preguntas y continuamos con ambos. Perfecto. ¿Le parece, señor director? Un pequeño corte, se quedan con nosotros acá en Unidad Federal. Bueno, continuamos en Unidad Federal, estamos con Salvador Femenia, vocero de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y con Pablo Romá, analista político. Yo le voy a pedir, justo fuera del aire estamos hablando con Salvador. Bueno, todo esto que escuchaste de Pablo Romá, ¿también lo procesan ustedes? ¿Y qué fenómeno se da con respecto a las expectativas y el consumidor? Sí, nosotros tenemos relevamientos propios, todo lo que publicamos son relevamientos propios, y lo que vemos que hay, cuando hay persistencia de un factor como puede ser la inflación,
que te baja las expectativas de lo que puede pasar hacia adelante en el caso del comercio y las ventas, es un poco que se cae un poco la valoración de vos como persona, como agente económico de esta sociedad y como tu emprendimiento, ¿no es cierto? Aparte, venimos de una pandemia donde la pasamos muy, muy mal y muchos no sobrevivieron. Entonces esto realmente impacta. Lo que yo te digo para el comercio seguramente se medirá como individuo, ¿no? Como persona en su vida, que le impacta hacia adelante porque sabe que tiene como cualquiera, la intención de superarse y con la inflación se lo frena. Claro. El tema de precios y salarios es una carrera que nosotros, por experiencia de recorrido, yo tengo en años seguramente mucho más que vos, se pierde. Es una carrera que se pierde. Entonces esto impacta directamente en las expectativas. Y respecto de la movilización, así en estos fines de semana largos, tiene que ver un poco con la inflación, de decir, el que tiene posibilidad de consumir o de gastar o le queda un resto, dice, me la gasto, inclusive a cambio de otras cosas. Y aparte de lo que nosotros medimos, y esto fue persistente ya antes de terminar con todas las restricciones, es que todos, porque yo me incluyo, hicimos un clic respecto de la actitud ante la vida. O sea, todos sufrimos pérdida de familiares, pérdida de amigos, que no los pudimos visitar, que no los pudimos despedir, que se fueron, y decir, bueno, es el aquí y ahora, y entonces tenemos que hacer un cambio de hábitos. Sí. Entonces está el esparcimiento, la salida, cuidarse el físico, salir a correr. El esparcimiento tuvo ese efecto. Y lo vimos impactado en muchos rubros cuando fue la recuperación, que realmente hasta marzo, abril de este año fue muy fuerte la recuperación, inclusive más de lo que estaba medido en consultoras privadas, la persistencia del aumento del consumo de indumentaria deportiva. Ah, sí. Que no es barata. Sí, clarísimo. Bueno, Pablo, quedamos con algunos cuadros pendientes, ¿no es cierto? Sí, un poco lo que yo decía es que también dentro de esa evaluación de la situación del país como negativa, bueno, también está la cuestión subjetiva, digamos, ¿no? Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su percepción? Y hay un porcentaje muy alto que siente incertidumbre y pesimismo, digamos, respecto al futuro. Tengo una interrupción ahí, porque justo se conoció, los medios de comunicación se ocuparon de hablar del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, excelente oradora, indiscutiblemente. La cuestión es que si la táctica del oratorio es efectivo para la estrategia de gobierno de una coalición gobernante que se llama Frente de Todos. Y vos dijiste incertidumbre. Y cuando decís incertidumbre, digo, de pronto mostrar permanentemente en público las diferencias no genera en los inversores, no genera en los consumidores, no genera en los votantes, los propios votantes del Frente de Todos. No me refiero al núcleo duro, que votaron creyendo en la propuesta y demás, que se agranda esa incertidumbre. Y ahí se pierden las expectativas a futuro. Mira, en términos políticos, yo creo que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner lo que trata de marcar constantemente es que hay otra forma de ejercer la gestión del gobierno. Me parece que eso es central, digamos, ¿no? Que hay otra forma, se puede hacer, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Primero porque entiendo que hay un problema en términos del funcionamiento de la gestión que no termina de encajar en ese esquema que tiene pensado, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Segundo, que me parece que hay cuestiones de forma y de contenido de la gestión que tampoco terminan de encajar. Creo que el problema de la distribución es un problema muy importante. El otro día, en el acto en el plenario de la CTA, volvió a hacer referencia a sus propias palabras en aquel diciembre en La Plata, que el crecimiento económico no quede en manos de 3 o 4 vivos. Creo que eso está planteado. Lo de los funcionarios que no funcionan, volvió a hacer énfasis sobre eso en términos de la articulación entre las distintas instancias del gobierno. Me parece que lo que está planteando es que hay una forma distinta de llevar adelante la gestión. Ahora, después habrá que ver cómo impacta eso sobre todo en los votantes del Frente de Todos. Yo creo que el discurso está dirigido ahí y más ampliamente al conjunto de la sociedad. Pero déjame que te interrumpa. Te voy a interrumpir el sentido común. Bueno, el propio votante del Frente de Todos. Bueno, ustedes se pusieron de acuerdo para armar una fórmula. ¿Qué le va a decir
te digo el núcleo no duro, el que confío en esa fórmula, me está diciendo que vas a hacer oposición el día de mañana a la propuesta de Alberto Fernández. Yo quiero que me resuelvan el problema ahora. ¿Por qué no se ponen de acuerdo ahora? Digamos, esa es la pregunta que uno dice desde la lógica, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que no hay una cuestión, una linealidad lógica, hay una contradicción política, que hay dos miradas respecto de lo que debe ser este crecimiento económico, de lo que debe llegar a ser el gobierno. Me parece que, después del pedido de renuncia de Culfas, las tensiones habían bajado un poco. El discurso de la vicepresidenta vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la discusión. Yo creo que no hay que pensarlo en términos de dos personas que se tienen que poner de acuerdo o no de acuerdo. Me parece que hay una tensión política que tiene que ver con la mirada económica, que tiene que ver con la mirada social, que son distintas. Sí. Más allá de que lo que vos planteás es correcto. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner lo eligió Alberto Fernández para que sea presidente. Hubo un acuerdo electoral, un acuerdo político, programático no me queda tan claro. Ahora, bueno, obviamente que en el desenlace del gobierno hay distintas miradas, distintas posiciones, y yo creo que eso hace a todos los gobiernos. No hay ningún gobierno que haya tenido una linealidad en todas sus instancias gubernamentales como para plantear que había acuerdo. De hecho, bueno, el gobierno de Macri también tuvo sus propias tensiones acerca de la moderación, el gradualismo, la aceleración. Sí. Ahora son los 100 días. Pero a ver, la semana que viene, lo vamos a hablar después con Sergio Chous, además, la semana que viene se vencen 600.000 millones de pesos en títulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la credibilidad o no de renovar una deuda en pesos con una tasa de interés. De pronto, los mercados, cuando escuchan, vos decís incertidumbre con respecto al futuro, baja de expectativas, cuando escuchan estas desinteligencias y cada vez más firmes, cada vez más duras, ¿qué dicen? Bueno, ¿qué pasará acá? ¿Me parece renuevo o no renuevo? O sea, afecta las expectativas cuando se hacen tan públicas las diferencias, cuando sabemos que no se hablan. Distinto que fruto de una reunión uno diga, mire, nos reunimos. Si querés, vamos a repasar la última serie de Borgen completa. Pero que no se note afuera que nos estamos llevando mal. Por lo menos planteemos las diferencias en público, en tono equilibrado. Eso no se da. No, yo creo que no se da, y también me parece que el discurso de la vicepresidenta planteó un eje central, que es la defensa del rol del Estado, digamos, ¿no? Y nosotros teníamos A ver, vamos a la placa. A ver. Cuando uno pregunta quién es el principal responsable de la inflación, 57%. ¿Lo tenemos ahí? Opina que es el Estado, que es el gobierno, perdón. ¿Lo tenemos el responsable de la inflación? A ver. Bueno, acá dice, acá está. ¿Cuál es su estado de ánimo actual pensando en el futuro? Bueno, pesimismo e incertidumbre, pesimismo 37%. A ver si tenemos la otra, ¿cómo califica la gestión del gobierno nacional? Son dos o tres. Muy mala, 22%, regular, 23%. Y vamos a... ¿Nos quedó una más? No. Ahí estamos. Bueno, no importa, la política del gobierno. No te preocupes por la placa. Lo que te quiero decir es que en términos de la responsabilidad de la inflación, en el discurso de la vicepresidenta, lo que está es decir, bueno, no es solamente el Estado el responsable de la inflación. Hay una responsabilidad empresarial muy fuerte, sobre todo de los sectores más concentrados, ¿no? De estas 400 empresas que no solo no pagan impuestos, que la fugan, digamos, ¿no? Que no reinvierten. Nosotros veníamos haciendo una pregunta respecto a qué debería, si usted fuera empresario, ¿qué haría con sus ganancias? Bueno, el 60% decía que la reinvertiría, pero ninguno de ellos era empresario, digamos, ¿no? Entonces, la opinión pública tiene una mirada distinta de cómo funciona de alguna manera la lógica empresarial. Ahora, también hay una protección, un manto muy importante en términos de la responsabilidad empresarial en la inflación. Y yo creo que lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner el otro día fue plantear claramente esa responsabilidad y defender un poco su propio lugar, que es el rol del Estado, digamos, ¿no? Como representante. Y bueno, yo estoy con un representante del sector empresario. La primera pregunta, porque vamos a hablar de CAME. CAME no son los grandes. No es la Unión Industrial de Argentina. No es el Círculo Rojo, CAME, no es el Círculo Rojo, pero sin embargo, no es que debería serlo, pero sin embargo, en cuanto a peso específico, lo que tiene la mediana y pequeña empresa en materia de mano de obra ocupada, además, tiene un rol importantísimo, ¿no es cierto?
porque hoy fue titular de La Nación que una empresa multinacional iba a tomar 90 empleados, 90. Y era título de, bueno, no importa, de uno de los diarios de mayor circulación del país. 90 empleados, nada. O sea, el número nada. Y ustedes con las pymes son los que más mano de obra emplean. Pero bueno, vamos al tema del rol del Estado y la mediana empresa. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, nosotros en realidad, no como poder económico, sino como número, y estamos representando el 98% de la empresa del país. Como número, en cantidad de empresas. Claro, empresas grandes. ¿Y en mano de obra ocupada? Y el 70% de la mano de obra ocupada. Del empleo registrado y poner el 100% del empleo no registrado. Porque lo tenemos las pymes en no registrado. Sí, las pymes. Y los monotributistas. Y es un inconveniente. Nosotros nos vemos perjudicados por la inflación. Sí. Porque como no somos formadores de precios, al contrario, somos tomadores de precios lo que nos viene como costo, tenemos el problema de que vamos perdiendo rentabilidad porque no podemos trasladar todo, porque si no quedamos fuera de mercado. Respecto al rol del Estado, creemos que el Estado tiene que tener un rol. Yo creo que, está bien, hay empresarios que forman precios, que tienen poder económico, pero creo que el Estado está generando una incentivo al consumo con falta de inversión, y creo que ahí hay una política de Estado. No soy economista, pero me parece que viene por ese lado, y que el tamaño del Estado de alguna forma impacta y fuertemente, porque cómo financiamos lo que el Estado gasta, sabemos que no nos alcanza lo que exportamos. Y evidentemente esta deuda en pesos que tenemos es financiar el Estado, y esa cantidad de pesos un poco tiene una parte importante de lo que se origina como inflación. Bueno, cerramos con este tema. Tuvieron el día de ayer la visita de Daniel Scioli, dentro de CAME. Bueno, una reflexión. Siempre, si repito el discurso de Scioli, va a ser con optimismo, con fe y con esperanza. Pero bueno, en definitiva, ¿transfiere el optimismo, la fe y la esperanza? El optimismo. Nosotros, de acá en más, veremos cómo se articula todo lo que se plantea. Seguramente lo que planteó el ministro, lo que nosotros requerimos como pymes, que tenemos una agenda casi permanente, siempre resuelta, y agregado a esto los temas de coyuntura, pero quiero poner de relieve que Scioli es un tipo cercano a CAME. El padre de él fue parte de la fundación de CAME. Claro. Y que aparte estuvo articulando con CAME siendo embajador de Brasil. En Brasil. Así que bueno. ¿Benefició los términos de intercambio la gestión de él en Brasil? Creó algunas condiciones, obviamente, que son políticas, que no se ven los resultados de un momento para el otro, pero se estaban generando condiciones de intercambio. O sea, se está profundizando los términos de intercambio. Pero la agenda pyme que tenemos es muy nutrida y con problemas que son de vieja data, pero son cada vez más coyunturales, o sea, pegan directamente a la coyuntura, ¿no? Muchísimas gracias, Salvador. Gracias Pablo, a ustedes por invitar. ¿Una reflexión final querés? Bueno, me parece que es importante que el gobierno trate en lo que queda, digamos, de la gestión y sobre todo de cara al proceso electoral del año que viene, bueno, pueda abordar más firmemente el problema de la inflación, que es un problema central y creo que va a ser el eje también de la discusión electoral del año que viene. Perfecto. Señores, ahora sí, vamos a un corte. Quédate con nosotros acá, en Unidad Federal. Bueno, y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de política y nos acompaña un periodista, un colega, bueno, también compañero de la radio, y me refiero a Gerardo Yumal. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Muy amable. Quiero que nos contés tu visión del discurso que hizo el día 20 de junio la Presidenta de la Nación. ¿Te parece? Dejo el título, así lo presento mientras tanto a Sergio Chousa. Ustedes lo conocen, ha venido en varias oportunidades al programa, lo tenemos ahí, a Sergio Chousa. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Más allá que como economista tenés muchísima información de los estudios que hace la Universidad Nacional de Avellaneda, tiene unos datos estadísticos muy, pero muy interesantes, y me parece importante, antes de meternos en la rosca política, en los discursos, en los vencimientos que tiene Martín Guzmán la semana que viene, de la deuda en pesos y demás, me gustaría ver los datos que prepararon desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Y ahora sí, yo le pido al señor director si podemos ver la primera imagen. Yo me voy a acercar acá a la pantalla, ¿sí? Y acá lo que está marcando,
¿sí? Lo que está marcando es la evolución de los precios en dólares desde el inicio de la guerra de Rusia-Ucrania, o sea, en febrero del 2022. Puede ser que me tomen acá, yo marco esto y después le voy a dar participación a Sergio. Combustibles, petróleo crudo, fíjense qué dato, ¿no? Más 31% en dólares. Sí. Gas natural, más 28% en dólares. Vamos al poroto de soja, más 19%, obviamente en dólares, y el aceite de soja, un 34%. Y acá viene el tema que de alguna manera complica. El trigo y el maíz. El trigo, más 96%. ¿Estamos hablando en dólares? Sí. Más 96% en dólares. Y el maíz más 25%. Y el aceite de girasol, ahora sí, lo tenemos acá. Contanos un poco a Sergio Chousa y tenemos las imágenes ahí. A ver, contanos un poco, bueno, ¿qué primera reflexión tenemos que hacer con este aumento de precios que de alguna manera en el mercado internacional generó un desorden? O sea, el desorden no lo tiene Argentina, lo tiene la Unión Europea, lo tiene Estados Unidos que sube la tasa de interés y si sube la tasa de interés dice que van a enfriar la economía. Nosotros que Martín Guzmán para este vencimiento de deuda va a subir o presumimos que va a subir la tasa de interés para que la gente no se vuelque al dólar y estos datos duros de lo que genera este conflicto internacional, ¿no? Fíjate que está todo interconectado, ¿no? De lo que pensamos que por ahí podría ser un conflicto corto, una operación muy quirúrgica, después se terminó extendiendo, llevamos 3 meses. Hay estimaciones, hay algunos analistas geopolíticos que hablan que puede llegar a durar 2 años la escalada bélica y bueno, esto repercute en precios. Obviamente el primer impacto fue sobre alimentos y sobre productos energéticos, pero después ya se fue propagando. Por ejemplo, hoy estamos teniendo también acá en Argentina, ¿no?, un proceso alcista muy marcado sobre la vestimenta, sobre la ropa final. Y claro, bueno, uno empieza a buscar culpables, a reconstruir qué es lo que pasa en la cadena de valor y la fibra, el valor de la fibra se duplicó, el algodón se duplicó en muy poco tiempo. Entonces, evidentemente el proceso de inflación de costos está golpeando en absolutamente todo el mundo. O sea que vos decís que, por ejemplo, el caso del sector textil, porque yo fui crítico del sector textil, primero es el que pide siempre ayuda al gobierno, está el programa Proteger, frenemos las importaciones, que no vengan los productos importados a sacar, porque uno comparte esos valores, que no venga a sacar la industria nacional, pero en definitiva, interanual un 80%, me siento y digo, ¿pero qué me hiciste? Sí, a ver, y entonces, eso, a ver, yo digo, ¿qué me hiciste? La respuesta, la primera parte de la respuesta que vos me das, me decís, bueno, sin embargo, hay insumos que aumentaron un 100%. Sí, a ver. Sobre ese sector, otro día si querés hacemos un programa específico porque hay un montón de cosas para decir, sí, pero 2 pastillitas breves. Por sí. un lado, las importaciones no se redujeron casi nada, de hecho están aumentando las importaciones en el sector textil. Ah, ¿sí? Sí, en todos los bien. eslabones. ¿No? Bueno, esto tratado, a lo que vamos a hablar, el aumento de las importaciones que mencionó Cristina Fernández cuando hay un saldo exportador y los dólares no están. O sea, y ese, más allá del sector textil u otros sectores, pero lo relacionamos con el textil. Hubo también muchas importaciones con carácter especulativo para copiar stock. Uno tiende a pensar que sí. Hoy estamos a 12% de los niveles récord históricos en términos del indicador de cantidades importadas, independientemente del efecto precios. Unidades físicas. Unidades físicas importadas en una serie histórica, estamos solamente a 12% del máximo. Cuando el total de unidades, el mix de unidades, ¿no? Exacto. Cuando en términos de PBI per cápita no estamos a 12% del máximo histórico, estamos cerca del 50% porque la economía se recontra devaluó después de la crisis de 2018-2019. Así que uno tiende a pensar que hay cierto efecto de un exceso de importaciones motivado no solamente por la dinámica de lo comercial, sino también por la dinámica financiera y cambiaria, ¿no? Ahora, tengo una pregunta. Diría Maradona, ¿se le escapó la tortuga al gobierno con el tema de las importaciones? Es muy difícil, es como sostener agua entre las manos, ¿no? ¿Ah, sí? Y hay licencias que son automáticas, sobre las cuales el regulador no es que está auditando una por una los pedidos de autorización de CIMI, ¿no?, de importaciones. Hay cosas que son automáticas, hay otras que es muy difícil generar precios de referencia como para que no haya sobrefacturación de importaciones. El problema es de fondo, es macroeconómico y está íntimamente vinculado a la brecha cambiaria arriba del 80% que tenemos hoy. O sea, vos ves que
pasa por lo macroeconómico. Y sí, sí, yo creo que con estos incentivos de tener acceso a un dólar preferencial, que es el único segmento, digamos, que hoy puede comprar dólares tan baratos. Van para allá. Eso es una manzana prohibida muy tentadora. O sea, podemos decir que Sergio Chousa dice unifiquemos el mercado de cambio. Yo creo que hay que pavimentar ese recorrido, no lo puedes hacer de un día para el otro con esta situación tan debilitada. Yo creo que el gobierno ahí perdió una oportunidad importante. Porque el directivo de CAME, o sea, el vocero de CAME nos dijo, los que tienen cupo, las medianas empresas que tienen cupo, lo terminan pagando un contado con liqui, o sea, lo terminan pagando a un tipo de cambio que no es el oficial. Claro, porque hay parte del segmento que es de importaciones genuinas que tal vez no podés abastecer porque no te dan los dólares en las reservas. Bueno, todos esos problemas los rompes con un precio único del dólar. Está claro que tampoco podés aceptar una devaluación del 50% de un día para el otro, pero había una posibilidad de anclar, ¿no? De generar un ancla político-institucional que era el acuerdo con el Fondo Monetario, y este gobierno, también por las incongruencias internas, medio que desaprovechó esa oportunidad. Desaprovechó la oportunidad. Y sí. ahora, ya habiendo pasado 6 meses del acuerdo, y con un poco más de un año vista del gobierno, no lo vas a hacer. Ahora es plan aguantar esto. ¿Es el plan aguantar? Plan aguantar, sí. Evitar que se desboque lo menos posible la macro, llegar medianamente con una tendencia inflacionaria no descontrolada y bueno, tratar de apuntar más a lo simbólico y a generar, bueno, acá desde lo político van a hacer seguramente una lectura, un antagonismo político respecto del pasado que nos trajo también a este momento, ¿no? Bueno, Gerardo, te tiramos un montón de centros acá. Lo interesante de Chousa, digo, hay que poner en contexto dónde estamos viviendo, qué Argentina, qué Sudamérica, qué mundo. Esto es la tercera guerra mundial económica y el colega hablaba de quizás una guerra que puede llegar a durar 2 años. Y yo recién miraba los cuadros que ustedes presentaban y veía que el trigo aumentó en dólares 96%. Esto es inaudito. Los españoles, los alemanes, no pueden entender lo que está pasando. Esto no lo vivieron ni en la Guerra Civil Española. Entonces digo, bueno, acá tenemos un montón de problemas, pero pensemos que tuvimos a Mauricio Macri, tuvimos el COVID, tenemos esta tercera guerra mundial económica, pero bueno, algo que hay que hacer es inventar o morir, ¿no? Como dijo en su momento algún prócer latinoamericano. Estuvo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina siempre es un huracán. A ver, como excelente oradora es indiscutible. Ahora, ella mueve a derecha, a izquierda, a centro, todos miran. Ayer también había todos miran, todos opinan y todos hablan. O sea, si habló Alberto Fernández, hablan de cuando habla Cristina Fernández. No me cabe, no nos cabe, y creo que al mismo presidente no le cabe la menor duda de ello. Pero, primera lectura, contame lo positivo del discurso y lo negativo del discurso. A ver. Mira, una cosa interesante que de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, sin usar estas palabras, yo no voy a ser ni Cobos, ni voy a ser un Chacho Álvarez. Estoy por la unidad del frente de todos. Después largó una lista enorme de diferencias con el presidente de la Nación y su política. Pero me parece que hoy romper formalmente, aunque los cortocircuitos son enormes, bueno, no ayuda a nadie, es como escupir para arriba. Un gobierno roto, no me imagino que después venga algún otro peronista y pueda remontar esta cuesta. Pero ¿Sabes, Gustavo? Otra de las cosas que me parece a propósito del contexto latinoamericano, con Petro, con Arce, con Castillo, con lo mencionamos en la apertura. Lula próximamente, posiblemente. Digamos posiblemente. Algunos hasta se dieron manija, como una ultra especulación, en el sentido que hasta Cristina Fernández de Kirchner se puede presentar en el 2023. Yo no creo que pase, pero la expresidenta siempre juega fuerte. Pensemos más allá, lo ideológico por un lado y las caras por el otro. Todas las caras que mencionaste, desde Petro. Bueno, Gustavo Petro, obviamente, pero me refiero a Castillo, el presidente de Chile y demás, son caras nuevas.
O sea, también hay otro aspecto. Sí, Caras nuevas que en primera vuelta, ninguno ganó en primera vuelta, que se está dando ese escenario. Vamos a ver cuál va a ser el escenario de Brasil. Claro. La única cara no nueva, es verdad, podría ser Luis Ignacio Lula da Silva. De la época de Néstor Kirchner, Chávez, etcétera, ¿no? Es verdad, Correa. Cristina genera mucho amor, pero también genera mucho odio, pero te mueve el avispero, por lo menos te tira preguntas. Yo tampoco la pongo en el podio, digamos, de las mejores, en el sentido de que muchas de las cosas sobre las cuales ella critica hoy, ella no pudo solucionar en su propio gobierno. Mira, en el editorial del día de ayer de Alejandro Berkovich mencionó aspectos estadísticos que dio de su gestión, que no fue o sea, de los dos gobiernos, que no fue el mejor gobierno el último, y lo mencionaba como un hecho destacado su último gobierno. O sea, tenemos, como todo, cuando uno sale a defender una idea, defiende la idea y tenés los que opinan, los que toman los datos y sobre esa idea plantean incongruencias, congruencias y demás. A ver, un dato objetivo y que justo lo esbozó recién Sergio. Yo he escuchado off the record el tema de los recursos de amparo por las importaciones. Yo lo he escuchado. No me cabe la menor duda que es un dato, o sea, que si están en los medios de comunicación, que hay negocios de recursos de amparo para importar productos, no me cabe la menor duda. Por eso digo aspectos positivos que se instale en la agenda ese tema. Ahora, ¿no lo ves como negativo? Que de pronto, muchachos, no se tienen que juntar ustedes y discutir ustedes las cosas. En ese sentido estoy de acuerdo con vos que tienen que llegar a un acuerdo, aunque las diferencias son enormes. No le conviene ni a uno ni a otro llegar, viste, con estos puñales en forma cotidiana. Le conviene al peronismo, porque yo hablo del peronismo. Le conviene el peronismo, le conviene el cristianismo. Alcanza solo si se postula ella o alguien ungido por ella para ganar en las próximas elecciones, para seguir este contexto de Latinoamérica. Porque ellos pueden decir, bueno, quiero seguir el contexto de Latinoamérica. Alberto Fernández se equivoca en todo, pero la gente que le puso el voto, ¿para qué me lo elegiste, Alberto? No sé, yo el fin de semana, no sé, viajé a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tomé tren, un par de colectivos, tardé más de 3 horas para hacer 50 kilómetros. Digo, bueno, el peronismo, y esto creo que lo charlamos con vos, venía a solucionar la vida cotidiana de la gente. Vos ves en las paradas de colectivos, los chicos, las mamás, los colectivos que no paran, 50 minutos. Bueno, el peronismo tiene que venir a resolver eso. Si vos no resolvés el tema del aumento de precios en forma constante o buscás algún tipo de regulación o algún tipo de ampliación de la oferta, no inventás otra biblioteca, otro librito, bueno, el peronismo va a perder las elecciones. En algún sentido, Alberto Fernández tiene como una especie de reloj, minuto a minuto. Parece muy lejos hablar de un año, de las PASO que vienen, de las elecciones que vienen, pero empezá a solucionar la vida cotidiana de millones de argentinos hoy, o el peronismo, incluso algunos sugieren, ¿podrá hasta desaparecer este verbo que es terrible por la historia que implica de la dictadura militar? Bueno, pero lo planteaba Ricardo Rubiel los otros días en la Tecla Enie. Ojo, inventemos algo, juguemos distinto. Bueno, hablamos de América Latina. Yo creo que, como decía en su momento Juan Domingo Perón... Yo diría lo siguiente, en América Latina vemos el progresismo. Ni utilizaría la centroizquierda y demás, porque casualmente el presidente de Chile, cuando quiere implementar algunas medidas más de centroizquierda, se encuentra que tiene que ir al pragmatismo y, bueno, digamos, progresismo. Ahora, ¿puede ser que Argentina genere la ruptura del progresismo de Latinoamérica cuando antes lo lideraba en las próximas elecciones? Y mirá, la verdad que, como dijo la expresidenta, no sé, sería como un suicidio colectivo cuando toda América Latina intenta ir para otro lado, que nosotros vayamos en el sentido contrario. Por eso digo que el peronismo se tiene que poner a trabajar muy, muy fuerte para dar vuelta a esta tortilla, y algunas
puntualizaciones de la vicepresidenta en el terreno de las importaciones, en el terreno de la coordinación estatal. Bueno, tiene que estar, o los funcionarios que están cagados y no quieren firmar porque tienen miedo de ir presos, bueno, que se vayan a la casa. Bueno, hay muchos funcionarios que responden a la cámpora que no quieren firmar. O sea, del gobierno nacional y de distintas líneas políticas, ¿no es cierto? Porque también se dio ese contexto. Los que no quieren firmar es gente propuesta por la propia cámpora. Pero bueno, al margen de camporistas o bueno, pero ¿a qué voy? albertistas, Cuando dice que lo sí. de la lapicera, lo de la lapicera, el tema es, pareciera que la lapicera es para la vereda del frente y también es para la propia vereda dentro de la coalición. Yo destaco y reivindico el rol histórico de Cristina Fernández de Kirchner, que le saca muchas cabezas a otros políticos. Eso no significa que uno sea más papista que el Papa, ni la ponga en un podio. Pero bueno, hay cosas que vos tenés que hacer. Si juntaste 30.000 millones de dólares en 2 años y medio por tus exportaciones, bueno, quédate con 10.000, hacé algo. No es posible que vayas a sentarte en un café y te sirvan un queso dinamarqués, o te sentás en un restaurante y te sirven un agua sin gas de Italia. Bueno, muchachos, economistas, técnicos, yo sé que no es fácil mover el Estado, pero hagan su labor 24 horas por día. Digo, la cosa viene mal. Supimos lo que fue Mauricio Macri, lo vivimos en carne propia, un modelo que miraba al exterior, a las finanzas, bueno, construir desde otro lugar. Tengo que ir cerrando. Primero, bueno, te convoco para otro programa, pues justo dijiste el sector textil, ese lo tenemos que desarrollar y tocar. Semana que viene va a ser una semana tensa, ¿no? Sí, ahora se viene el debate posible de este impuesto a la renta inesperada. Hay que ver si dan los números para el Ejecutivo. Sí, principalmente si dan los números en diputados. Senadores podría dar, pero en diputados, ¿no? Va a estar muy tenso ahí, seguramente va a haber un porteo intenso en diputados. Yo creo que a priori es un impuesto sumamente necesario. Lo que pasa es que la oposición tiene una postura... Está todo ideologizado. Sí. Clarísimo. Bueno, señores, yo tengo que agradecer a todos ustedes. Tenemos algunas imágenes ahí, si las podemos ver, porque esto como cierre de programa, con motivo del Día del Padre. La estamos viendo a Marta Sugasti, secretaria general del Sindicato de Farmacia San Rafael Mendoza, hizo entrega de presentes a los trabajadores. Estas son las acciones que realizan la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Y volvemos a piso el agradecimiento a esta casa, si lo tenemos ahí, @Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Esta camisa, este saco y este chaleco es de Sastrería Windsor. Señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas acá en Unidad Federal.